Bueno, ya estamos conectados a esta hora con Nicolás Freire, quien es analista político, bien digo, y también académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por estar con nosotros en puranoticia.cl. Hola, muy buenas tardes. Nicolás, ¿qué podemos decir de esto? Cierto que no es una información que ya se haya materializado, pero se ríe alrededor de las 20 horas que sea finalmente este primer cambio de gabinete del gobierno del presidente José Antonio Kast. Saldrían las figuras de Trinidad Steiner en seguridad pública, como la figura de Mara Cedini en la vocería de gobierno. Sí, bueno, de confirmarse, siempre hay que tomar esta información con pinzas, pero aparentemente lo que uno está observando, lo que uno ve en medio, lo que se comenta también en pasillo, es que esta información tendría mucho de concreto, y yo dividiría esto en dos, son dos capítulos distintos, fíjate, creo yo. Uno era más o menos esperable, yo creo que después de las distintas embestidas que había sufrido la ministra Mara Cedini, ya sea por parte de la oposición, ya sea por parte del mismo oficialismo, un poco podríamos decir que se veía venir. No, la fecha no quedaba claro, pero evidentemente si uno se jugaba por qué ministros podían salir en el primer cambio de gabinete, la ministra Cedini sin duda era una de las más débiles en ese sentido y era bastante esperable. Difícil o distinto es la situación de la ministra Steiner, por dos motivos. Uno, porque es el corazón de la propuesta electoral del presidente Kast. Es casi una rendición incondicional a menos de 90 días antes de terminar su primer trimestre de gobierno. No es cualquier ministerio, es el ministerio donde más fichas le puso el relato comunicacional. Recordemos que este concepto del gobierno de emergencia, el concepto de la crisis, claro, hoy día se ha estirado a distintas esferas, a lo económico, a lo migratorio, a la salud, pero esto es el núcleo, el corazón del concepto de crisis, el concepto de emergencia, nació en materia de seguridad. Es por seguridad, me atrevería a decir yo, recordando algunas de las encuestas, que el presidente José Antonio Kast ganó las elecciones el año pasado, ¿no? En el grueso, por así decirlo. Entonces, en ese contexto, no solo es tremendamente llamativo, sino que a la vez es tremendamente delicada la situación en la que queda el gobierno en su conjunto, porque están mostrando un flanco que, perdóname, pero yo creo que no solo la oposición, sino que también buena parte del oficialismo y de actores que son, digamos, que están ahí jugando en distintas bandas, como puede ser el Partido Nacional Libertario, que no es un partido oficialista, pero ciertamente apoya al gobierno, se le van a tirar al cuello, dicho muy coloquialmente, al gobierno, porque era el ministerio con mayor expectativa, por así decirlo. Bueno, Nicolás, tú lo dices, ¿cierto? Precisamente la seguridad era el caballito de batalla, por decirlo de alguna forma más coloquial, de la campaña, ¿cierto?, del presidente José Antonio Kast. Sin duda era su mayor lucha y era donde quizás estaban las mayores expectativas. El nombre de Trinidad Steiner, al ser nombrada, siempre fue un tanto cuestionado, ya que se hablaba de una suerte de improvisación. ¿Lo veías tú también de esa forma, que no era un nombre que hubiese estado establecido dentro de la campaña, sino que más bien se da luego de que conforma el gabinete? Bueno, esto confirma lo que muchos analistas en su primer momento comentamos, y es que nos parecía que había un problema de diseño original en cómo se estructura el gabinete del presidente José Antonio Kast. Me estoy remontando al día en el que él comunica su gabinete, ¿no? Y que surge durante el mismo día este nombre nuevo, que varios también dijimos, bueno, perfecto, puede ser por el mundo de donde viene, digamos, por su trabajo en fiscalía, puede ser un muy buen nombre, digamos, sin conocerlo, pero no quedaba duda respecto del hecho de que había un problema de diseño. Ya era muy llamativo que la cartera más importante de este caballito de batalla, como tú mencionas y comparto, que era en materia de seguridad, fuera, digamos, conocida el último día. Era casi una decisión de último minuto. Entonces, ¿cómo ya podíamos haber levantado las alarmas? Lo hicimos en algunos espacios, pero cómo era muy llamativo el hecho de que justamente en seguridad se mostrara un diseño tan improvisado, porque esa fue la situación que dio. Y al final, ya 2 meses y algo más, se está demostrando de que ese problema originario de diseño se terminó confirmando
Y lo concreto es que ya se transformó no solo en un problema de diseño, sino que en un problema político. Quiero hacer un parangón, yo sé que es difícil y tampoco son situaciones estrictamente comparables, que duda cabe, pero sí la coincidencia es el concepto de seguridad. Cuando el presidente Boric decide, después de varios meses en donde recibía críticas tanto de la oposición como del oficialismo, decide remover a la ministra Isquia Siches, que en ese entonces no existía el Ministerio de Seguridad, pero era, digamos, la temática más inherente a su quehacer cotidiano, casi a lo que se venía mostrando. Eso viene con posterioridad visto como el primer declive del gobierno. De ahí en adelante todo cambió. Entonces lo que uno podría esperar es estar a ver si efectivamente después de este cambio tan rápido, y voy a agregar algo al final, súper breve, pero después de este cambio va el gobierno del presidente Kast, ¿cómo se va a recuperar? Esa es la pregunta que queda dando vuelta después de este golpe tan fuerte. Y lo que quería agregar súper breve tiene que ver con, es también sumamente llamativa la fecha. Ahí yo creo que de alguna manera entraron los cálculos respecto de cuándo podía ser interpelada la ministra. Hoy día mismo se conversaba respecto a una interpelación que se le podía hacer, y probablemente, de ser así, habían parlamentarios del oficialismo que estaban dispuestos a quitarle el respaldo, a quitarle el piso, y por tanto eso podría haber sido más complejo. Pero lo concreto es que la fecha llama la atención por dos motivos. Uno, porque vas a tener en agenda en los próximos días, de cara al 21 de mayo, este tema instalado todos los días. No hay una agenda paralela que pueda hacer que este tema se sumerja en otra cosa. Por lo tanto, es llamativo en el contexto en el que ocurre. Y eso refuerza el hecho de que de verdad debió haber sido una decisión difícil y de emergencia por parte del presidente José Antonio Kast. Pero además, es la mismísima antesala de su primera cuenta pública. O sea, aquí se viene un panorama bastante gris, digamos, desde el punto de vista de las comunicaciones del gobierno, que, dicho sea de paso, no han sobresalido por ser pulcra y efectiva. 7 de la tarde con 44 minutos. Conversamos hasta ahora con Nicolás Freire, quien es analista político y también académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque hay un verdadero terremoto al interior de la moneda. El presidente José Antonio Kast le pidió la renuncia a las ministras Trinidad Steiner de Seguridad Pública y a la ministra vocera de Gobierno Mara Cedini. Nicolás, lo de Mara Cedini, cierto, desde que asumió, cierto, la cartera de la vocería de Gobierno, tuvo bastantes traspiés, era uno de los nombres quizás que podría salir. Lo de la ministra Trinidad Steiner, ¿tiene relación, bajo tu punto de vista, con la exposición que tuvo en el Congreso la semana pasada, que fue bastante criticada? Más que con la exposición, yo creo que la exposición fue un elemento más. Yo creo que la ministra venía mostrando muy poco manejo, tal como ella, por cierto, reconoció desde el punto de vista político, pero incluso desde la gestión. Además, estuvo cuestionada por hechos que van más allá de su propia gestión y que incluso pudieron entorpecer esto de manera temprana, cuando ella solicita el cambio de destinación de un funcionario en la PDI. Eran situaciones bastante complejas. Yo creo que lo que sí hizo pesar la balanza respecto de esta decisión, reitero, en el caso que se confirme, pero todo aparenta ser que va a ser así, pero es el hecho de esta probable y posible interpelación de la ministra, y en la constatación que frente a la ministra el presidente José Antonio Kast había perdido el apoyo necesario para poder protegerla de buena manera. Y en eso yo creo que hay un cruce que, mira, voy a mirar hacia otro lado, no tiene mucho que ver, pero se conecta. Hace un par de días se criticaba desde el Partido Nacional Libertario al subsecretario de Derechos Humanos. Yo creo que hay algo también ahí, no en lo específico, lo que quiero hacer ver es, hay algo de cierta tensión entre el gobierno y los votos que necesita el gobierno para proteger a la ministra en el Congreso, que hace que el presidente termine tomando esta decisión que pareciera ser la única posible, aun cuando pueda traer repercusiones, coletazo, reitero, por el momento en el que se toma y por estar precisamente en la antesala de la primera cuenta pública. Esa complejidad muestra que esta no debió haber sido, por cierto, una decisión muy agradable de tomar en la moneda.
Nicolás, y por otra parte, bueno, llama la atención también la fecha, ¿cierto? Como tú lo decías, a pocas semanas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast, pero por sobre todo esto se da a tan solo 2 meses de haber asumido, ¿cierto? De haberse constituido el gabinete con los nombres, ¿cierto?, que estamos dando. Llama la atención también el breve lapsus, ¿cierto? 2 meses con apenas una semana de que son oficializadas como ministras de Estado y ya se confirma su salida. Esto sin duda es, bueno, como tú lo decías, recordabas el caso del ex gobierno del presidente Gabriel Boric con la salida de Isquia Siches, que fue en septiembre, o sea, varios meses ya de haber asumido. Este cambio lo tenemos a solo 2 meses. Eso también es bastante extraño, por decirlo de alguna forma. Sí, yo creo que vamos a tener que estar atentos respecto de los récords. Yo, lamentablemente, en este momento no tengo en la memoria, digamos, los primeros cambios de gabinete de cada uno de los gobiernos del último tiempo. Pero lo que sí quiero decir es que muy probablemente van a empezar a salir estas comparaciones, en donde esto además prueba un elemento que además refuerza el hecho de que gobernar es cada día más difícil, pongámoslo de esta manera, y que el presidente Kast, más allá de que gobernar sea más difícil o no, la está teniendo bien compleja en esta instalación que ellos han declarado que no ha terminado. Primero porque si tú ves las cifras de aprobación presidencial, ya pudimos ver que es cierto, se ha venido acortando el tiempo en el que los presidentes gozan de una mejor aprobación que desaprobación, y el presidente José Antonio Kast rompió el récord en donde en 2 semanas logró perder la aprobación mayoritaria para tener una mayoritaria desaprobación. Bueno, habrá que ver cuánto es el tiempo que han demorado los presidentes en ejercicio en los últimos 15, 20 años en realizar su primer cambio de gabinete, su primera modificación, porque este es un elemento más que muestra no solo las dificultades de gobernar, sino que también las debilidades que se puede encontrar el gobierno. Recordemos que, y esta es una complejidad que va más allá de este gobierno, a ser bien honesto, el presidente Kast representa una fuerza electoral, una fuerza partidista que es de un 20 algo por ciento, ¿no? ¿Por qué? Porque él logra obtener, digamos, la presidencia de la República en segunda vuelta. Esto es interesante porque lo condiciona a ciertos apoyos que él necesita en el Congreso. Y ahí es donde se inserta esta lógica de que, claro, tú puedes tener muy bien protegida una ministra como la ministra Steiner o la ministra Sedini, que por cierto el presidente hace algunas semanas atrás salió a blindarla públicamente, pero que en cualquier momento que se te desordene el naipe, dicho muy coloquial, en el equilibrio que debes mantener con partidos que no solo son del oficialismo, sino que colaboran con el oficialismo de una manera, digamos, externa, como el Partido Nacional Libertario, bueno, en el momento en que se rompe ese equilibrio, no hay diseño que tenga, no hay gestión de crisis que tenga, y las decisiones de emergencia, parece que de verdad el presidente José Antonio Kast, las primeras decisiones de emergencia que ha podido tomar efectivamente han sido aquellas que tienen que ver con su propio gabinete. En eso sí podríamos dar el punto de que es un gobierno efectivamente de emergencia. 7:50 p.m. Conversamos con Nicolás Freire, quien es analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, justamente de este terremoto en La Moneda, porque el presidente José Antonio Kast le había pedido la renuncia a las ministras Trinidad Steiner y a la ministra Mara Sedini de ambas carteras. De hecho, hace pocos minutos llegaron ambas ministras ya al Palacio de La Moneda. Y otra de las cosas que te quería preguntar, Nicolás, saber tu opinión al respecto, porque de acuerdo a trascendidos aseguran que sería el ministro de Grains, quien es el ministro de Transportes, quien ahora asuma como biministro, ¿cierto?, tanto de Transportes y asuma la cartera del Ministerio de Obras Públicas, mientras que el ministro de Obras Públicas, el ministro Arrau, pasaría a Seguridad Pública y sería el ministro Alvarado quien también quedaría, ¿cierto?, como biministro tanto del Interior, que es el cargo que ha desempeñado hasta el momento, y también asumiría la vocería de gobierno en este cambio de emergencia. Y también tenemos un tercer biministro, ¿cierto?, que es el de Economía y Minería, el ministro Daniel Mas, quien también juega un rol como en doble cartera, por decirlo de alguna forma. Esta figura la habíamos tenido también en el ex gobierno de Gabriel Boric, ¿cierto?, con Álvaro García, quien a finales, ¿cierto?, tras la salida de Diego Pardo,
asumió también como biministro 2 carteras. Pero en este caso tendríamos 3 ministros como biministros, valga la redundancia. ¿Eso quizás complejiza un poco las labores al interior de la moneda? Mira, voy a abordar inmediatamente tu pregunta, pero quiero tomar los elementos que tú mencionas en la pregunta para decir 2 cosas. Lo primero es que es normal, ahí bajamos un poco la tensión, es normal que en situaciones de cambio de gabinete puedan algunos ministros tomar temporalmente una cartera que no tienen, ¿no? De ser biministros o incluso triministros hemos tenido en algunos casos de nuestra historia reciente. Pero esa normalidad lo que hace es confirmar 2 cosas que creo que me parece súper oportuno reforzarlas, dado que el contexto en el que estamos conversando. Lo primero que refuerza el hecho de tener biministros temporales, que es parte de una normalidad, es que esto es una decisión de emergencia, es decir, esto no estaba planificado, esta decisión se tomó en las últimas 12 o 24 horas, no más. Y lo segundo, que es, digamos, en términos muy concretos, no es la mejor noticia para el gobierno, porque lo que muestra hacia afuera es que, claro, sigue sin haber un plan en materia de seguridad, un plan que comience con un nombre adecuado. Y eso empuja a tener que decir, bueno, tengo que pasarle esa cartera a otro ministro que momentáneamente se haga cargo. Yo creo que eso como para introducir el hecho de los biministros en el contexto de cambio de gabinete, pero más aún en el contexto en donde tú tienes una cartera tan prioritaria, para lo cual no tenías un plan A, porque terminaste poniendo una ministra como la ministra Steiner, con quien conversaste 2 días antes de asumir, y porque en el momento de tener que remover a la ministra Steiner tampoco tienes un plan B o un plan C que sea la sustitución de la ministra Steiner. Yo creo que eso deja mucho que desear para un gobierno que tiene el relato de la seguridad, digamos, tan a flor de piel. Dicho eso, el contexto, digamos, ya más en normalidades de ministro no es un contexto que sea auspicable, al menos en la lógica del diseño institucional que tenemos en Chile. Es mucho más honesto y más sensato el discurso original que tenía el presidente Kast, si lo vemos desde la perspectiva de la política comparada, si tú quieres, que es aquel de, bueno, reducir los ministerios, pero ¿por qué? Porque en la reducción de ministerios, las orgánicas y la institucionalidad de cada ministerio se tiene la oportunidad de hacerlas conversar o de rediseñarlas. Cuando tú pones un biministro, es muy difícil que un ministro que en cualquier gobierno, en cualquier ministerio, ya es poco el tiempo para poder administrar su propio ministerio, tenga el tiempo también y la expertise, agrego yo, para poder administrar 2 a la vez. Generalmente, cuando tú tienes biministros, una de las 2 carteras termina con menos potencia, termina siendo menos potenciada de lo que probablemente podría ser, o bien ambas terminan rindiendo a media máquina, porque humanamente es muy difícil que un ministro tenga la capacidad de hacer, digamos, fluir equipos que muchas veces son distintos. Y cuando se ha hecho alguna innovación al respecto, es decir, cuando un ministro trata de unificar equipos, bueno, eso es lo peor que puede ocurrir, porque la institucionalidad ministerial en Chile son súper departamentales, es decir, es hasta complejo que funcionarios de un ministerio terminen trabajando en otro, ¿no? Eso es lo que quiero señalar en términos ya más normativos. Entonces, no es una solución, es entendible como una solución temporal, esperando que este gabinete se reajuste y se produzca un cambio de gabinete en donde se reajusten las piezas. Dentro de esas piezas está pendiente todavía el Ministerio de Minería, que quedó de la caída del primer no ministro, que terminó no asumiendo justo el día en que debía ser nombrado, pero no sería entendible a mediano o largo plazo. Estos biministerios, por decirlo de alguna forma, biministros, deberían ser transitorios, ¿cierto? Como de emergencia. Bueno, pero en el caso de Daniel Mas, ¿cierto? Es algo que se ha mantenido por estos 2 meses. Pero también responde a una decisión de emergencia. O sea, el ministro Daniel Mas finalmente terminó siendo biministro porque, y con toda, digamos, con todo conocimiento público, nos dimos cuenta que... La caída a último momento, ¿cierto? Está claro, pues tiró pie atrás respecto del nombramiento, cosa que en ese momento a mí me pareció muy sensato, tuve oportunidad de aplaudirlo, en el entendido de que muy bueno que un presidente no nombre un ministro que se manda solo, o que de una u otra manera comunica internamente a su empresa decisiones o conversaciones que debería tener solo con el ministro. Pero claro, en el mediano plazo,
y si tú ya me preguntas, me pones contra cuánto es el mediano plazo, bueno, en política un año es mucho, pero 3 meses parece un plazo razonable para poder tener una persona con la expertise, de la confianza y además de la cercanía política como para entender que pueda hacer una buena gestión en un determinado ministerio. 7:56 p.m. Estamos conversando a esta hora con Nicolás Freire, quien es analista político y también académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque en los próximos minutos sería el primer cambio de gabinete del gobierno del presidente José Antonio Kast. Estamos atentos al Palacio de la Moneda, donde sería la ministra vocera de gobierno Mara Cedini y también la ministra de Seguridad Pública Trinidad Steiner, quienes dejen ambas carteras y asumirían como biministros distintos nombres. Tenemos cambios también. El ministro de Transportes, Luis de Grains, pasaría a ser biministro también del Ministerio de Obras Públicas, mientras que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, pasaría a Seguridad Pública y el ministro Alvarado se mantendría como ministro del Interior, pero además asumiría la vocería de gobierno. Nicolás, no sé si estás de acuerdo conmigo, que eran dos nombres que igual generaban una suerte de expectativa, ¿cierto? Por un lado, Mara Cedini había tenido un desempeño bastante bien calificado, ¿cierto? Como vocera de la OPE, de la oficina del presidente electo, ¿cierto? Que daba ahí, fue también jefa de campaña, vocera de la campaña de José Antonio Kast, donde había sido evaluada con un buen desempeño, por lo que se esperaba que también mantuviese un buen desempeño como vocera de gobierno. Lo mismo con Trinidad Steiner, quien deja, ¿cierto?, la fiscalía en el norte de nuestro país, deja de ser fiscal con un buen desempeño. Entonces se esperaba también que se mantuviesen en el cargo con esta expectativa. Sí, yo coincido en parte. Creo que hay una distinción. Separo los dos. Me parece que son ejemplos muy distintos y difíciles de analizar como un todo. ¿Por qué? Me explico. Porque en el caso de la ministra Cedini, yo creo que se pecó de varias cosas. Primero, de diagnóstico, y se pecó de inexperiencia. ¿Por qué menciono el diagnóstico y la inexperiencia? Porque claro, ella, qué duda cabe, que cumplió un rol fundamental y sirvió mucho en época de campaña. Pero el diagnóstico y la experiencia lleva a pensar y a entender que gobernar es muy distinto, requiere lógicas muy distintas, la lógica discursiva, ¿no? El cuánto y cómo apelar a la polémica, o el cuánto y cómo conocer del trabajo que determinado ministerio, como es la vocería de gobierno, requiere. Y en ese sentido yo creo que ahí hubo, digamos, hay un mayor mea culpa desde el punto de vista del diseño estructural de haber nombrado a la ministra Steiner. Cuestión que, en el caso de la ministra Steiner, yo creo que más bien pasó por ir conociéndola e ir dándose cuenta que, por mucho que pudiese parecer un muy buen nombre, yo diría que a mucha gente le pareció un buen nombre, nos pareció un buen nombre en el momento en que fue comunicada, ella terminó demostrando que, claro, como también ella misma lo señaló en la Cámara, no tenía ni la trayectoria política ni el conocimiento de ciertas dinámicas políticas para ser ministro, ¿no? Y allí yo diría que es ambivalente, porque por un lado podríamos decir ya perfecto, el gobierno, entendiendo que la ministra Steiner era el plan B, no lo tenía tan claro, por lo tanto podría uno excusar, si tú quieres, desde esa perspectiva, la decisión de la ministra, que parecía ser una buena opción. Pero por otro lado, por eso es la ambivalencia, ahí el mea culpa del gobierno es más no personal, sino que estructural, porque era un ministerio tremendamente relevante para el programa y para el relato de campaña y el programa de gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahora, lo que es interesante es que si tú tomas estos dos casos con las diferencias que tienen, pero los llevas amplías la mirada y miras el resto del gabinete, bueno, hoy día sí podría uno prever o levantar ciertas alarmas respecto de otros ministerios que, ojo, podrían demostrar caer más o menos en las mismas lógicas que terminaron cayendo esto y que hicieron que fueran removidas. Me estoy refiriendo en particular a dos ministros que uno últimamente no ha estado tanto en la palestra pública, pero lo estuvo durante los primeros, yo te diría, 40 días de gobierno, que es el ministro Poduje, que si bien tiene, cosa que lo protege, ¿no?, que si bien tiene una alta valoración desde el punto de vista de las encuestas, ha metido también en varios problemas desde el punto de vista discursivo al gobierno. Ahí la analogía con la ministra Cedini podría tener, ¿no?, cierta lógica. Y por otro lado,
tienes a la ministra Linconao, que ha reconocido, incluso han circulado hoy día algunos reels en redes sociales, de entrevistas que le han hecho, donde ella reconoce la falta de experiencia, ni siquiera en el cargo ministerial, en la falta de experiencia en conocer cómo funciona Chile. Ella misma lo dice, bueno, vivo hace 30 años afuera, no conozco también el contexto. Bueno, ahí tienes una situación más parecida a la de la ministra Escola. Entonces, ¿cuáles son las señales de alarma que debería hoy día el segundo piso, la oficina de comunicaciones, las TECOM, etcétera, estar levantándole al gobierno? Es bien, perfecto, hay que administrar esta emergencia en términos de este terremoto, en términos del diseño del gabinete, pero hay que apuntalar por lo menos esos otros dos nombres y hacer un mapeo general de qué está ocurriendo con todos los que se desempeñan en cargos ministeriales. 20:02. Conversamos hasta ahora con Nicolás Freire, analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque en breves minutos estaríamos ya en el Palacio de la Moneda, porque tendríamos el primer cambio de gabinete en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Nicolás, bajo tu punto de vista, no sé si opinas lo mismo, esperamos quizás una mayor preparación del presidente José Antonio Kast, considerando que lleva 3 periodos, ¿cierto? Lleva 3 campañas presidenciales tratando, ¿cierto?, de salir como presidente de la República. Son 12 años los que lleva de campaña. ¿Quizás esperábamos nombres más sólidos al interior de su gabinete? Esperábamos sin duda un diseño distinto. Eso, qué duda cabe. No solo en consideración de lo que tú mencionas y que yo suscribo, que es la amplia experiencia que él tiene del sistema político chileno y del hecho de que se preparó 3 veces para ser presidente de la República. Lo cierto es que ese diseño no terminó cuajando porque creo que él tuvo que sopesar el hecho de cómo administrar los espacios dentro de la coalición gobernante que le daba a otros partidos sin, alterar a quienes no tenían los mismos espacios. Voy al ejemplo Pero concreto, los nombres que ¿verdad? están saliendo son prácticamente instalados por el Partido Republicano. Claro, ahora, porque si tú ves el diseño, perfecto, justamente a eso me refiero, ahora sí, porque si tú ves el diseño original, él se cuidó mucho de no sobresaturar el diseño ministerial con personas del Partido Republicano, para poder así condicionar o permitir la participación de ministros de Chile Vamos en ámbitos muy circunscritos, interior y express, y lograr un diseño que más bien, y esa era la característica que muchos señalamos al momento de conocer el primer gabinete, que más bien respondía a una relación directa con el presidente, a una relación de confianza con el presidente. Ejemplo de ello es, por ejemplo, para la redundancia, las palabras del ministro Buduje cuando dice, oye, yo tengo solo un jefe que es presidente de la República. Ese es el síntoma más evidente de que la composición del gabinete del presidente José Antonio Kast la hizo el presidente José Antonio Kast. Y en eso se vio muy probablemente amarrado, dicho coloquialmente, en cómo mover las piezas. Hoy día, cuando se desordena este diseño, evidentemente comienzan a subentrar lógicas partidistas, en donde el Partido Republicano va a querer tener mayor presencia. Ahí vemos, por ejemplo, este antagonismo que se dio, esta discusión entre Izquierdo en el segundo piso y el senador Arturo Esquella, presidente republicano. Ya había fuego amigo, podríamos catalogarlo, pero una pugna interna dentro del gobierno. Y otra pugna, que también yo creo que quizás no en lo inmediato, pero cuando los ministros dejen de ser biministros, cuando se produzca más adelante un segundo cambio de gabinete que responda a un diseño concreto, es muy probable que veamos también más personeros de Renovación Nacional, de la UDI, de partidos de Chile Vamos, que también han estado haciendo juego de fuerza con el Ejecutivo, ¿no? Ya sea desde el Congreso, como lo ha hecho la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ya sea desde la Cámara, como lo ha hecho el jefe de bancada de RN, Diego Chalper. Entonces, tú vas viendo ciertos elementos que muestran incomodidad respecto de cómo se diseñó este primer gabinete, y esa incomodidad hoy día encuentra una válvula de salida de la presión, una válvula de salida, una válvula de fuga de la presión, en donde tienes que remover 2 piezas. Y en el momento en que remueves 2 piezas, bueno, a reconstruir el equilibrio de nuevo. Y si en ese equilibrio está participando más activamente republicano, lo normal es que los demás partidos pretendan participar también activamente como lo estaría haciendo republicano. Y queda la incógnita siempre
bueno, frente a cuando se conozca el futuro diseño, ¿cuál va a ser la voz del Partido Nacional Libertario? Que si bien tiene, digamos, un apoyo desde afuera, también condiciona las decisiones que toma el presidente. 20:06. Conversamos hasta ahora con Nicolás Freire, quien es analista político y académico también de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mencionábamos también, ¿cierto?, estos nombres que habían sido instalados, justamente el de Trinidad Steiner como el de Mara Cedini, instalados en el gabinete, ¿cierto?, por el propio Partido Republicano ante este inminente primer cambio de gabinete del gobierno de José Antonio Kast. Nombres que creas que puedan llegar a estas dos carteras, que son carteras, ¿cierto?, de relevancia absoluta para el gobierno. Se hablaba en algún momento, ¿cierto?, como ministro de Seguridad Pública del senador de nuestra región, ¿cierto?, Arturo Esquella. También salieron nombres como el del senador de la Araucanía, Rodolfo Carter. ¿Quién crees tú que podría utilizar dentro de los próximos meses? Quizás podría usar ser el jefe de esta cartera, particularmente en la de Seguridad Pública. Sí, a ver... Es difícil aventurarse con nombres porque podríamos caer en el mismo diagnóstico de la ministra Steiner. Nombres que parezcan buenos, pero en la realidad se demuestren finalmente un problema. Entonces, en ese contexto, partiendo, digamos, de ese supuesto, es bien difícil poder dar nombres que puedan cumplir en eso. Agrego el hecho de que creo que si el presidente José Antonio Kast toma la decisión de cubrir estos espacios ministeriales, trayendo gente del legislativo, esa no es una muy buena práctica en cualquier régimen presidencial. Yo creo que se abrirían cuestionamientos, es decir, podría la solución traerle más problemas que el problema que intenta resolver dicha solución. Entonces, en ese entendido, y considerando que los que tú mencionas, como Arturo Esquella, como el senador Carter, podrían ser buenos nombres, habiendo hecho la salvedad inicial respecto de los nombres, creo que más bien se irán a buscar personas que reúnan ciertas características. Entonces, se espera que se mantenga, ¿cierto?, como ha sido quizás la tónica del gobierno en los distintos ministerios, que son nombres más técnicos quizás que políticos en su mayoría. ¿Se espera que siga esa línea el presidente? No necesariamente. Yo creo que el presidente se va a cuidar más de dar mayor representatividad partidista en su gabinete. Es decir, yo creo que los nombres que vengan van a ser nombres que de una u otra manera, ya sea militen o no, sí respondan y sea más fácil disciplinarlos. Estoy mencionando desde el punto de vista teórico, desde la disciplina partidista, y pueda ser más fácil disciplinarlos a través también de sus respectivos partidos políticos. Por lo tanto, ahí hay un condimento que me parece esencial. Lo segundo, me parece que tienen que ser personas que tengan cierto manejo, sobre todo en lo comunicacional. Lo comunicacional ha sido la punta del iceberg, el principal síntoma del problema de diseño que ha tenido el gobierno. Por lo tanto, yo creo que ha de cuidarse muy bien el gobierno en elegir personas que, además del vínculo partidista, tengan también un buen manejo comunicacional. Yo creo que esos dos elementos, obviamente sin dejar de lado la preparación técnica que puedan tener y la expertise de la materia que vayan a abordar, pero esos dos elementos me parecería que son los principales. Y si me tengo que jugar por qué movimientos el presidente puede hacer, yo creo que es más factible esperarse movimientos dentro del Ejecutivo que aquellos que mencionábamos al inicio, que reitero no son tan recomendables como hacer pasar, digamos, senadores o diputados en ejercicio a participar del gobierno. Y allí se me viene un nombre a la cabeza, por ejemplo, pensando en la vocería, que podría ser perfectamente cumplir con esos requisitos el delegado presidencial regional de la metropolitana, Germán Codina, que tiene mucha experiencia política, que tiene un buen manejo comunicacional, con un tono bastante adecuado. Él llega incluso a ciertos sectores de oposición, pero además responde a ciertas lógicas de disciplina partidista. ¿Por qué? Porque conoce estas lógicas, porque ha estado mucho tiempo militando en ese entonces en Renovación Nacional. Y le agrego un elemento más, tiene una llegada interesante con alcaldes que, sin querer, digamos, ponernos a conversar de otra cosa, pero dado que se tendrá que votar y se está discutiendo la mega reforma en el Congreso, y que los alcaldes, incluso del oficialismo, han, digamos, manifestado ciertas quejas al respecto, bueno, él podría hacer una buena carta para abordar, por ejemplo, la vocería de gobierno con
la posibilidad también de ejercer un rol político un poquito más transversal y más allá de la posibilidad. No, cabe destacar, cierto, que Germán Codina fue por 12 años alcalde de Puente Alto, que también es un municipio que no es fácil, por decirlo de alguna forma. No, sin duda, tiene experiencia en gestión, o sea, agreguémosle eso también, coincido contigo, ahí hay cierto conocimiento técnico que de una u otra manera está validado por haber, digamos, hecho una gestión que además, por lo menos por lo que uno ve en prensa y por lo que uno ve también comentando en distintos sectores políticos, tampoco ha sido rotundamente criticada por la oposición. Claro, había críticas desde la perspectiva política, pero yo creo que ningún personero de la oposición podrá desconocer que Germán Codina hizo un buen trabajo, más cercano, más lejano de la voluntad política que tenga el actor que dé la opinión, pero hizo un buen trabajo en materia de gestión en Puente Alto, tanto así que logró 2 veces la reelección, y que en algún momento sonó y todos conocimos el impedimento que tenía como candidato presidencial. O sea, es una persona que ha estado, digamos, no vas a ir a buscar a alguien que no tenga experiencia, que no conozca la primera línea de la política, la conoce perfectamente. 20:12. Conversamos a esta hora con Nicolás Freire, quien es analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque dentro de los próximos minutos se debería, materializar el primer cambio de gabinete al interior de la Moneda, al interior del gobierno de José Antonio Kast. El presidente le habría pedido la renuncia a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y a la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, lo que se materializaría en los próximos minutos. Estamos atentos ahí a las afueras del Palacio de la Moneda. Bueno, y cabe también recalcar, Nicolás, que Seguridad Pública es una cartera relativamente nueva, ¿cierto? Si no me equivoco, fue el año pasado, 2025, que se instala la cartera de Seguridad Pública con Luis Cordero, ¿cierto? Quien pasa del Ministerio de Justicia a ser el ministro de Seguridad Pública. También hay un cambio interno. El expresidente Gabriel Boric tampoco es un cargo, ¿cierto? Una cartera que le pudo otorgar una cabeza. Finalmente saca al exministro, Luis Cordero, y lo instala de Justicia en Seguridad Pública. Es una cartera polémica. Es una cartera polémica, es una cartera nueva, es una cartera que además está en el centro de la palestra tanto por los problemas en materia de seguridad que hemos tenido en Chile en el último tiempo, tanto también por las percepciones en materia de seguridad que hemos tenido en Chile en el último tiempo. Entonces, reúne los dos requisitos de la política, ¿no? Que la política no solo es importante ser, sino que también parecer. La cartera de seguridad, respecto de la misma cartera y de los temas que se ocupa, no solo es importante, sino que parece muy importante. Y en esa doble condición que tiene la cartera de seguridad, tiene a la vez una dificultad, y que es una cartera nueva. Es una cartera nueva que lo que termina haciendo, termina focalizando en el Ministerio de Seguridad, por cuestiones obvias y lógicas, todo lo que es la gestión que cotidianamente las personas en la calle vinculan a aquello, ¿no? Que tiene que ver con la presencia policial, y que tiene que ver, en resumen, con cuestiones que dependen de la cartera de seguridad, pero también con otras que no. Entonces, es una cartera muy delicada, es una cartera en donde quien llegue de ministro y atendida a la experiencia que está por terminar, aparentemente la ministra Steiner, no solo debe estar muy preparado desde lo técnico, debe además tener capacidades políticas que le permitan dialogar con distintos actores, porque es una cartera que al final del día es objeto de interés de todos los parlamentarios de Chile, por lo tanto tiene que tener una preparación de cada uno de los espacios del territorio nacional, de cómo está, digamos, el diagnóstico en materia de seguridad. Y agreguémosle a todo este condimento, que en condiciones normales sería eso, pero en condiciones en que tenemos un gobierno que se ha instalado con el relato de una crisis en seguridad, con el relato de ser un gobierno de emergencia en materia de seguridad, bueno, es indudable que tenga la cartera de seguridad lo que la ministra Steiner reconoció no tener, es decir, un plan en materia de seguridad. Por lo tanto, ahí también yo creo que, conectándome con la pregunta que tú hacías hace algunos minutos de los nombres que puedan surgir para esa cartera, ojo que esta es una cartera a la que pueden haber nombres que también digan que no, eso es lo que quiero decir. No, es una cartera delicada, es una cartera... No es una cartera fácil de asumir tampoco. Exacto, es muy distinto que te digan
voy a hacer un parangón, pero ojalá se entienda, no quiero disminuir, todas las carteras son súper importantes, pero... es más compleja, por decirlo de alguna forma, tiene sus dificultades. Tal cual, tiene complejidades que son no solo inherentes, eso es lo que quiero decir, no son inherentes hago el parangón, mira, la cartera de deporte tiene dificultades, qué duda cabe respecto del deporte como tal, del concepto de vida sana, perfecto, pero son todos riesgos, por así decirlo, que circulan, ¿no?, muy cerca de la misma cartera de deporte. Cuando tú te vas a seguridad, los riesgos que implica para la cartera, para los temas y para el ministro o ministra que asume esa cartera, pueden estar en la periferia de las temáticas de seguridad. Y además, eso te lleva a la periferia en términos de actores. Es una cartera con la que parlamentarios, alcaldes, gobernadores regionales, todos van a querer de una u otra manera interpelar en términos narrativos, ¿no?, coloquiales, y todos van a querer conversar con la cartera de seguridad, todos van a querer de alguna manera tener apariciones, ponerla en aprieto, sobre todo si son de oposición. Entonces tiene complejidades que va a ser bien difícil de una u otra manera entender cómo se ajustan, porque en este contexto es una cartera nueva, también es una cartera que va aprendiendo día a día. Imagínate, por ejemplo, se conversaba y estaba el proyecto de ley que este gobierno ratificó de incorporar gendarmería a la cartera de seguridad. O sea, es una cartera, además, que está en proceso de construcción, eso es lo que quiero decir. Entonces, todo lo que hoy día tú puedas diagnosticar respecto de seguridad, bueno, hay que ir revisándolo día a día, porque muchas cosas no solo van cambiando en términos coyunturales, sino que también en términos normativos, y lo que tú tienes a disposición vas a tener que saber manejarlo con una expertise instalada. 20:18. Estamos conversando con Nicolás Freire, analista político y académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque en los próximos minutos se espera que sea el primer cambio de gabinete del presidente de la República, José Antonio Kast, quien le habría pedido la renuncia a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y también a la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini. Ya estamos con los ojos puestos al exterior del Palacio de la Moneda, ya llegaron gran mayoría de los ministros, llegó también Mara Cedini, llegó Trinidad Steiner, se veía también al ministro Iván Poduje, a Jimena Rincón, al viceministro Mas, ya son distintos los nombres que se encuentran presentes al interior, del Palacio de la Moneda, así que tenemos los ojos bien puestos en la capital de nuestro país. Nicolás, también, bueno, lo hemos mencionado, llama la atención que el Ministerio de Seguridad Pública es un ministerio complejo, como lo mencionábamos, es un ministerio que costó instalar también un nombre, ¿cierto?, como figura, por lo que también se esperaba justamente que como caballito de batalla la seguridad tuviese un nombre robusto, tuviese un nombre fuerte. No digo que el de la ministra Trinidad Steiner no lo sea, pero claramente no daba, por decirlo de alguna forma, en el ancho de lo que se esperaba del gobierno de José Antonio Kast. No sé si lo ves de igual forma, ya que fue su caballito de batalla en campaña y justamente el Ministerio de Seguridad nos tiene que dar seguridad y creo que es lo que menos nos ha dado durante estos últimos 69 días. Sí, a ver, sí, coincido y agrego el elemento de que esperábamos todos un perfil, dado, si uno escuchaba al presidente José Antonio Kast en época de campaña o cuando estaba en la Moneda Chica, en la OPE, uno podía imaginarse que el perfil, no estoy hablando del conocimiento, de la robustez académica, técnica, solamente el perfil de quien asumiera la cartera de seguridad iba a ser un perfil duro. Eso era lo que uno podía esperarse, ¿no? Cuando llega la ministra Steiner, bueno, ese perfil se termina, digamos, aceptando en el entendido de que veamos cómo funciona, pero por experiencia técnica, quien viene de Fiscalía, bueno, pareciera cumplir con el requisito del perfil duro. Pero menciono esto porque si nos recordamos y si vamos un poco más atrás, hubo nombres que circularon cuando se hablaba de quién podía asumir el Ministerio de Seguridad. Y yo creo que hubo dos en particular que resaltaron más que otros. Uno lo hemos mencionado acá, que es Rodolfo Carter, el actual senador por la Araucanía, que reunía principalmente el requisito del perfil de la dureza discursiva, ¿no? Uno podía esperarlo, lo veía uno además ambiciosamente a él ahí queriendo instalarse, lo dijo por lo demás públicamente.
Entonces, yo creo que ahí respondía un poco a esa lógica del perfil. Pero hay otro del que no hemos conversado y del que, si bien el senador Carter podría ciertamente estar disponible, pero como decía anteriormente, no es aconsejable quitarle piezas al legislativo para que asuman el ministerio, quien sí hoy día, digamos, no tiene un cargo que produzca algún tipo de impedimento en términos de lo bueno o lo malo que sería, no un impedimento normativo, es Johannes Kais, que fue la otra persona que también en algún momento sonó como ministro de Seguridad y cumplía con el perfil de la dureza. Ahora, ¿y lo ves claro, a Johannes Kaiser, quien podría asumir, cierto, también alguna cartera, ya que no tiene un cargo en curso? ¿Ahí lo ves más como ministro de Seguridad? Porque también calzaría con el perfil de vocería de gobierno. Si tú quieres una vocería más dura, sí. Yo creo que también podría calzar como en el perfil de la vocería de gobierno. Yo creo que tiene que ver con cuál va a ser el estilo y qué tipo de posición quieras tener tú de cara al legislativo y de cara a la oposición. ¿Quieres un perfil más parecido a Quiroz? Bueno, tienes la dureza de Johannes Kaiser. ¿Quieres un perfil más parecido a García Ruminot, que intenta conversar, o al menos eso es lo que da a conocer? Ahí quizás Germán Codina podría cumplir mejor. Podría perfectamente funcionar en ambos ministerios, en vocería y en seguridad. El problema, creo que puede suscitar su nombre es que, claro, se desconoce cómo eso afectaría los equilibrios dentro del gabinete, y particularmente los equilibrios políticos, porque significaría que el Partido Nacional Libertario, a través de la persona de quien lo lidera, termine tomando la decisión de hacer participar al partido del gobierno. Y eso, bueno, ya vimos, por ejemplo, hace algunas semanas atrás, cuando se cayó el acuerdo legislativo de la mega reforma, o cuando en realidad se logró el acuerdo con el Partido de la Gente, inmediatamente después el Partido Nacional Libertario levantó la voz diciendo, oye, bueno, nosotros nos han conversado y a nosotros hay ciertas cosas que no nos parecen. Entonces, es un partido que no sé qué tanto podrá disciplinarse dentro del gobierno, y ahí, claro, tiene que ver con dos tipos de elecciones que tiene que tomar el presidente Nacional. ¿Qué perfil quieres? ¿Quieres un perfil duro? ¿Quieres un perfil más bajo el llamado de la unidad? ¿Quieres un perfil de vocero o vocera de gobierno más anclado en la época de campaña? ¿O quieres un perfil más anclado en aquel discurso en donde el presidente José Antonio Kast llama a la unidad? Bueno, ahí hay dos perfiles distintos. Y la segunda gran decisión, o el segundo gran enigma que tiene que resolver el presidente de la República es, bueno, cómo en esta elección no se me vaya a desordenar el diseño partidista que quiera poner o que quiera comenzar a ejercer ahora, ¿no? Porque ahora aparentemente lo que se adelantó es la hora de los militantes, o la hora de los cercanos a los partidos, que trae ciertos beneficios, pero su principal perjuicio es que eso requiere equilibrios, sobre todo cuando tenemos un sistema político y coaliciones de gobierno con distintos partidos que le integran, como es el caso de los últimos gobiernos en Chile. 20:24. Conversamos a esta hora con Nicolás Freire, quien es analista político y también académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque en breves minutos se materializará el primer cambio de gabinete al interior del gobierno del presidente José Antonio Kast, quien le habría pedido la renuncia a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y a la ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini. Asumirían ahí biministros dentro de los próximos minutos. Y Nicolás, se hablaba de un gobierno de emergencia, pero al parecer la emergencia estaba al interior del gobierno. Es lo que conversábamos. Aparentemente la primera decisión de, como se conoce técnicamente, aquí me voy a mi perfil más académico, y deja mencionarlo porque si no me van a retar, como académico del magíster en dirección pública, como esa es mi adscripción. ¿De la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso? Del magíster en dirección pública de la Pontificia Universidad Católica. Ah, perfecto.
Para que no me reten. Para que no nos reten de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y les agradecemos, por supuesto, de prestarnos unos minutitos a su mejor analista político, a Nicolás Freire, quien está con nosotros. Te agradecemos también, Nicolás, por tomar esta llamada y acompañarnos en este verdadero terremoto en la moneda que no lo veíamos venir. Quizás se esperábamos para julio, para junio, pero no a solo 69 días de haber asumido los cambios. De la cuenta pública, ese yo creo que es el gran cortaguas, ¿no? Esa es la fecha de este primer cambio de gabinete, no puede ser antes de la primera cuenta pública. Yo creo que ahí hay un problema complejo, muy complejo, y además que se desnuda. Es un problema complejo que se desnuda y aquí, bueno, queda un flanco súper abierto. Y en relación a lo que me preguntabas, claro, si uno va a lo técnico, cuando uno analiza la comunicación política como tal y te encuentras con fenómenos como la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis, son elementos de los que se habla mucho, uno va a analizar las distintas decisiones que ha tenido que tomar el gobierno. Y yo te diría que desde lo técnico, esta es la primera vez que el gobierno está administrando, al menos desde lo comunicacional, un riesgo y particularmente ya a esta altura una crisis en lo específico. Por lo tanto, la emergencia se ve en este contexto que está viviendo el gobierno hoy día, más que en los que el gobierno ha mencionado como parte de su programa, ¿no? Más que en seguridad, más que en economía. Se está viendo hoy día en las decisiones que ha debido tomar el gobierno y que ha debido sobre esas mismas decisiones recular. Esa es la principal emergencia que ha tenido que administrar el gobierno hasta ahora. Bueno, por un lado, entonces también se podría calificar como buena esta medida de no esperar más tiempo, ¿cierto? No esperar más meses, sino que cuando ya hay una emergencia simplemente cortar de raíz el problema, por decirlo. Sin lugar a dudas, y eso yo creo que no solo va a ser el caballito de batalla que desde el oficialismo se va a levantar, lo que va a ocurrir, la oposición va a criticar, el oficialismo va a señalar dos cosas, a mi juicio. Primero, que las decisiones importantes se toman en los tiempos que corresponden y van a levantar la figura del presidente de la República, y que esta situación no podía esperar la realización de la primera cuenta pública, etcétera. Pero el problema de esto es que uno podría desde lo técnico, ¿no?, estar muy de acuerdo si no fuera en el corazón mismo de tu diseño. Porque cuando es en el corazón mismo del diseño, es como cuando tú viajas, ¿no?, y quieres salir de viaje y te preparas, y si tienes que tomar la decisión de que sientes el neumático que está más desinflado y quieres cambiarlo, estupendo, está bien, y uno lo va a valorar, qué bueno que cambiaste el neumático antes de que la llanta se rompiera. Pero si tú sales de la casa y te quedas en pana de benzina al primer kilómetro, claro, no podríamos decir, oye, es muy buena la decisión de ir a echar benzina, si finalmente eso es lo que mueve el motor de tu viaje. Es algo que entonces, se debió haber preveído, por decirlo de alguna forma. Claro, estamos hablando del núcleo central de lo que el gobierno planificó, debió haber planificado, y que aquí, si el problema al final es que este evento, ¿no?, este cambio de gabinete, se incluye a la ministra Steiner, no solo muestra una debilidad, vuelvo sobre el concepto de mostrar el flanco, sino que le muestra un flanco súper desprotegido a la oposición. Por lo tanto, hay una arista que quizás no hemos conversado y que también probablemente va a ser digno de prestarle mucha atención, y es de cómo el oficialismo se cuadra. Porque claro, aquí hay un golpe a piso, ¿no?, y se tiene que realzar el gobierno, y en eso va a necesitar todo el apoyo del oficialismo, porque si después de esto sigues teniendo ciertas voces díscolas, por ejemplo, en materia de la mega reforma, ciertas voces que en la misma comisión no aprueben algunos de los articulados que el mismo gobierno presenta, eso de aquí en adelante va a ser más complejo. ¿Por qué? Porque hay un nervio descubierto y porque aquí probablemente se va a concentrar buena parte de la atención. Y ya hemos dicho lo que va a hacer el gobierno, mencionemos algo de lo que podrá hacer la oposición. La oposición va a intentar mantener fresco el recuerdo de este momento, por lo menos hasta el día siguiente de la cuenta pública. Ese yo creo que en términos de diseño comunicacional y estratégico de la oposición va a intentar instalarse, que es cómo hacer permanecer esto en la agenda política de cara al 1 de junio. Y
y por por el mismo tipo de análisis, el gobierno va a intentar instalar. Vamos a ver muy probablemente ministros desplegados, vamos a ver al presidente en más puntos de prensa de lo que lo hemos visto hasta ahora, y quizás nos encontremos con una que otra sorpresa también en las actividades que se ven. 20:31, estamos completamente en vivo y en directo, esperando porque en los próximos minutos será el cambio de gabinete, el primer cambio de gabinete en el gobierno de José Antonio Kast, del presidente, que le habría pedido la renuncia a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y a la ministra de vocera de gobierno de la CGGOV, Mara Cedini, algo que se materializaría en los próximos minutos. Estamos atentos al Palacio de la Moneda y conversamos con Nicolás Freire de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Nicolás, por una parte, quizás lo de la ministra Cedini era algo que se veía venir quizás dentro de las primeras semanas que asumió en la cartera, era algo bastante comentado, había recibido muchas críticas tanto de la oposición como del oficialismo, pero ¿qué podrías definir tú como el error final de la ministra Steiner que finalmente la saca de Seguridad Pública? A ver, yo creo que hay dos... Perdón, ¿me preguntaste de la ministra Cedini o Steiner? Porque ahí se me de Steiner. Porque de Cedini quizás lo veíamos venir, era algo que se esperaba desde las primeras semanas del gobierno de José Antonio Kast, pero de la ministra Steiner quizás no era un hombre, había tenido un fuerte respaldo del presidente José Antonio Kast la semana pasada recientemente. Sí, ¿Cuál sería su último error quizás Steiner, que la termina por sacar? Sí, más que... No es algo que ella haya hecho, no es un último error, sino que más bien es la reacción frente a sus últimos errores. Para ordenarnos, ¿cuáles creo que fueron sus últimos errores en secuencia cronológica? No necesariamente por importancia, pero sus últimos errores fue cuando presentó en el Congreso y no se le permitió exponer con un PPT y tuvo que leer y demostró, digamos, poco manejo en términos no solo comunicacionales, sino que el contenido de su propia cartera. Al punto que tuvo que reconocer la ausencia de redes políticas, tuvo que reconocer la ausencia de vínculos que ella necesariamente no necesariamente tiene, por así decirlo. Puede tener conocimiento técnico, pero no ese tipo de vinculación que también es necesaria para ejercer el cargo ministerial. Bueno, de hecho, en esa ocasión la propia ministra Steiner admite que no esperaba una exigencia de un plan de seguridad formal. Ella prácticamente no sabía muy bien a lo que iba. Tal cual. Y ese es el segundo en términos cronológicos en donde ella reconoce no tener, digamos, claro que debía presentar un plan en materia de seguridad. Pero lo relevante, a mi juicio, es que esos últimos dos errores, porque no son solo aquellos dos, podemos ir hacia atrás, pero esos últimos dos errores terminan articulando empezó, digamos, de alguna manera a florecer una disposición que iba más allá de la oposición, una disposición que incluso empezó a sumarse empezó a sumar personeros del oficialismo respecto de una eventual interpelación a la ministra Steiner. Y yo creo que ese es el contexto en el que el presidente José Antonio Kast y sus equipos probablemente se alertan en el entendido de que por todo lo que hemos hablado y lo que la misma ministra Steiner reconoció, ya no tienen cómo protegerla mucho frente a una interpelación. Y entonces, frente al temor de que esta interpelación vaya adelante con votos del oficialismo, o con votos cercanos al oficialismo, si tú quieres, puede ser desde el PDG o desde el Partido Nacional Libertario, ahí me refiero yo cuando digo cercanos al oficialismo. Bueno, en esas condiciones sí se podía justificar o sí resultaba necesario lo que estamos viendo hoy día, que es la decisión del presidente de la República de removerla. Porque claro, muy malo podría ser y parecer la decisión de remover a la ministra Steiner a pocos días de la primera cuenta pública, a pocos meses de haber iniciado el gobierno. Pero peor habría sido que la ministra Steiner fuese interpelada y su cargo hubiese dependido ya no de una decisión del presidente de la República, sino de una eventual futura acusación constitucional y todo lo que esta bola de nieve después podría haber.
Estamos atentos en este momento, tenemos ya imágenes del interior del Palacio de la Moneda, donde en los próximos minutos se materializará el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, que le habría pedido la renuncia a Trinidad Steiner y a Mara Cedini de sus carteras. Es por eso que estamos conversando a esta hora con Nicolás Freire de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y tú decías que precisamente este cambio de gabinete es una suerte de blindaje, por decirlo de alguna forma, para poder evitar esta interpelación que fue anunciada hace exactamente 25 horas, me atrevería a decir. Estábamos en el mismo programa, en Pura Noticia PM, cuando confirmamos estas declaraciones del diputado Raúl Leiva del Partido Socialista, quien junto a Pamela Giles del Partido de la Gente, Patricio Briones también del Partido de la Gente y Carolina Tello del Frente Amplio, junto a otros agentes, también anunciaban esta interpelación. Sí, yo creo que es la reacción, o es lo más lógico, interpretar la decisión del presidente vinculada a ese hecho. Y claro, por mucho que podrá decirse, bueno, pero una interpelación se puede sortear, una interpelación no es una acusación constitucional, claro, pero es el inicio de una bola de nieve en donde muy probablemente tú ya perdiste la confianza, por lo menos en las capacidades de autodefensa que pueda tener una ministra, en este caso, expuesta ante el Congreso, ¿no? Ante la Cámara de Diputados, posteriormente el Senado, y por lo tanto el problema ya no es solamente la afectación de la ministra y del Ministerio de Seguridad, sino que de ahí la bola de nieve crece y puede terminar pegando coletazos a otros sectores del gobierno, al apoyo que pueda tener, reitero, el proyecto de la nueva reforma, etcétera. Yo creo que se complejizaba mucho más, a mi juicio, el avance normal, o como más bien lo ha planificado el gobierno para los próximos 2 meses, el haber, digamos, llegado a dicha interpelación que, tal como tú mencionas, es de un día atrás, no más que eso. Y entonces, claro, pareciera mucho más sensata la decisión de cambiarla, con toda la complejidad que esta decisión implica hoy por hoy. Conversamos a esta hora, 20 horas con 38 minutos. Estamos con los ojos puestos al interior del Palacio de la Moneda, donde ya todo estaría listo y dispuesto para que en los próximos minutos se materialice el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast. Se confirmarían las salidas del Ministerio de Seguridad Pública, de la ministra Trinidad Steiner y de la vocería de gobierno de Mara Cedini, quien dejaría el cargo. Estamos conversando con Nicolás Freire de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Esto se llevaría a cabo ya dentro de los próximos minutos. Y Nicolás, no puedo dejar de preguntarte, hablábamos del caso de la ministra Trinidad Steiner, pero ¿qué pasa con el nombre de Mara Cedini? La habíamos visto bastante errática, ¿cierto?, en sus declaraciones en el Palacio de la Moneda. Luego de eso también fue un poco blindada, ¿cierto? La mandaron al norte de nuestro país, estuvo haciendo distintas vocerías de otro carácter en el norte de nuestro país. Pero ¿qué habría pasado dentro de los próximos minutos, de los últimos minutos, bien digo, de las últimas horas, los últimos días, para que ahora se pidiese su salida? Sí, yo creo que ahí era, a ver, es buena agregar, digamos, el caso de la ministra Cedini respecto de la decisión que se toma en razón de la ministra Steiner. Yo creo que la decisión, el cambio de gabinete y el hacerlo ahora, es una decisión condicionada por la situación de la ministra Steiner. Lo que creo en el caso de la ministra Cedini es que era una decisión ya tomada, y lo que se esperaba era el cuándo. En ese sentido, la ministra Cedini, uno puede ver y uno lo puede notar que tuvo cierto alejamiento de sus funciones principales. Empezamos a ver a otros ministros haciendo vocería, empezamos a ver a la ministra Cedini desplegada en regiones, con apariciones en prensa en medios regionales. Vimos un comportamiento de la vocería de gobierno inusual, pero mucho más en segundo plano. Entonces, eso, creo yo, responde a la decisión ya tomada respecto de terminar con el ministerio de la ministra Cedini, la decisión ya tomada respecto de removerla, y lo que ofrece hoy día la decisión que se toma respecto de la remoción de la ministra Steiner es el cuándo. Es decir, dado que se está tomando una decisión de crisis, una decisión
digamos, muy incómoda pero necesaria de remover a la ministra de Seguridad, no solo es el momento para remover también a la ministra Sedini, sino que también la ministra Sedini puede de una u otra manera proteger la avalancha de comentarios que se van a venir, porque no tiene solo digamos, un sacrificio, ¿no? No tiene solo una persona sobre la que se concentren todas las críticas y todos los comentarios y todos los análisis, sino que... Ahora